¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra mito? Posiblemente alguna historia griega de la Medusa o el legendario caballo de Troya, o una historia un poquito más mexicana como La Llorona o el nunca visto pero siempre imaginado chupacabras. Pero independientemente de lo que se nos venga a la mente, los mitos son fascinantes porque es una mezcla de un poquito de realidad con mucha imaginación y muchísima fantasía. Y la realidad es de que si crees o no crees en alguno de estos mitos, no tiene muchísima relevancia y trascendencia en tu vida. Sin embargo, del mito que vengo a hablarte hoy, es un mito que si lo creemos, frena tu crecimiento, que si lo creemos, detiene la innovación en nuestro país y que si lo creemos, detiene la capacidad creativa de un equipo. Y es el mito del genio solitario. ¿A qué me refiero con el mito del genio solitario? Esta historia que nos hemos contado de que una persona un día sola en su habitación tiene una idea, la esboza con la almohada, no se la cuenta a nadie y en su habitación y en su estudio le empieza a bosquejar, empieza a diseñarla y en completo aislamiento le da vueltas al asunto y un día crea algo que emerge, que sale a la luz y ¡pum! Se genera una obra de arte, algo que cambia la historia de la humanidad, un elemento disruptivo. Y que todo ese proceso lo vivió en completo aislamiento y en completa soledad. Eso es completamente falso. No existe. No operamos así los seres humanos. Todas las genialidades operan en colectivos. Y en el rebote de ideas se generan posibilidades únicas. Hemos romantizado la idea del genio solitario, a veces por series, por películas y por cómo imaginamos a algunos personajes. Pensemos en Albert Einstein, famoso creador de la teoría de la relatividad, premio Nobel de Física, por ahí de los años 40. Y quizá te lo imaginas en su habitación solo, pensando en su estudio, fórmulas, dándole vueltas en la mente y con una calidad de pensamientos que difícilmente los podía compartir con alguien más. Sin embargo, la teoría de la relatividad fue co-creada, rebotada. Sí, había una comunidad científica importante, pero sobre todo lo hacía en casa, todas las tardes. ¿Con quién? Con Mileva Maric. ¿Quién era Mileva Maric? Mileva Maric fue la esposa de Albert Einstein. Se conocieron estudiando el doctorado en el Politécnico de Zúrich. La única mujer de esa generación. Se conocen, se enamoran, se casan. Y todas las tardes, ¿sabes de qué platican? De sus temas en común, fórmulas, teorías, cómo visualizan el universo. Y de hecho, gracias a las cartas que se publican en los años 80 que intercambiaban Mileva y Albert, se ha llegado a considerar a Mileva Maric como co-creadora de la teoría de la relatividad. Ahora, ¿esto le quita genialidad a Albert? Claro que no. Fue un fuera de serie, tuvimos el privilegio que una mente como la de él caminara entre nosotros. Solo nos ayuda a entender que el genio solitario es un mito. Vincent Van Gogh, este artista gran reconocido, tenía un grupo de artistas en su casa amarilla en Arles, Francia. Y ahí surgió y emergió su magia colectiva. Absolutamente todas las personas, cuando analizamos su historia, cualquier genialidad, hay al menos una, y en la mayoría de los casos, un colectivo. Por lo tanto, al no existir el genio solitario, lo que existe es la creatividad colectiva, y me interesa que comprendamos y abrazamos un principio que lo hemos pensado, pero que tenemos que adentrarlo y creerlo profundamente. La innovación es un proceso colectivo. Y nos debe interesar la innovación a los estudiantes, evidentemente, porque es una de las cosas que se nos va a pedir a nivel profesional. Nos debe interesar a los emprendedores. ¿Para qué? Para generar propuestas de valor diferenciadas. Y nos debe interesar como país porque es un detonante económico. En datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en el 2022, México suscribió a solicitud de patentes 349 ideas. Y podríamos pensar, no está tan mal, porque es casi una por día. Pero cuando pensamos que somos más de 120 millones de habitantes, como que sí decimos, son muy poquitas, ¿no? Y si luego las comparamos con Corea del Sur, que del mismo año
inscribió 22,102 solicitudes a patente. Decimos, algo está medio desproporcionado. Y podríamos pensar, bueno, es que Corea del Sur es primer mundo. Sí, claro, pero en los años 80, la economía de Corea del Sur, el Producto Interno Bruto per cápita era igual que el mexicano. Y en los años 70, México estaba por encima de Corea del Sur en Producto Interno Bruto per cápita. Quiere decir que sí necesitamos activarnos en procesos de innovación y que sí es algo que tenemos que tomar con seriedad. Ahora, podríamos pensar que entonces que la innovación es responsabilidad del gobierno para financiar proyectos emprendedores disruptivos y que también tiene que haber en las empresas departamentos de investigación y desarrollo. Sí, pero podemos empezar los de a pie, es decir, nosotros. ¿Cómo empezar a innovar? Empezar a rebotar ideas. Tus ideas no te las quedes, compártelas, nútrelas. Cuando escuches una idea, rebota ideas y co-construyan juntos. Y después de eso, provoquen que tengan vida. Rebota ideas y ejecuta en el nivel donde estés. Esta lámpara la creamos hace 20 años. Nos íbamos a hacer ricos con ella. ¿Quiénes la creamos? Mi esposa, un amigo diseñador industrial llamado Adrián Velasco y mi papá, que en paz descanse, que se dedicó a las lámparas por muchísimo tiempo. Y un servidor. Hicimos nuestro prototipo, le llamamos prototipo torre y ahí nos tienes con la lámpara, irla a vender a mueblerías, a tiendas departamentales. Dijimos, nos vamos a hacer ricos con esto. Hicimos un lotecito de 20 y bendita familia y amigos que nos compraron las 20. Bueno, todavía por ahí queda alguna. Si alguien quiere una lámpara, y todavía hay inventario. Como modelo de negocio fue un fracaso porque no levantamos ningún pedido. Como proceso de creatividad colectiva, fue un rotundo éxito. Ahí está en casa y cada vez que la veo, digo, es un tesoro de creatividad colectiva. Ejecutamos aquello que platicamos. ¿Y sabes qué es lo que hace eso? Te genera una dinámica de crear y ejecutar, de crear, platicar y ejecutar. Eso que estás creando entre amigos en la universidad, que no solo se quede en el café, ejecútalo. Eso que en una tarde de cervezas o de café con amigos platicamos y creamos en nuestra mente y vamos puliendo ideas, por favor, ejecútalo. Transformemos nuestras ideas en realidades y no pongamos las ideas en un pedestal, pongamos las ideas en acción. Ahora, a nivel organizacional necesitamos algo más grande que esto. A nivel organizacional necesitamos crear culturas de trabajo que fomenten la innovación. ¿Cómo se crea una cultura de trabajo que fomenta la innovación? Y esto va para todas las personas en el mundo laboral y en forma particular para los líderes. Necesitamos fomentar una discusión continua de ideas, una fricción intelectual sólida, debate continuo de ideas, pero con una fricción social baja. Es decir, lo que se discute y lo que siempre está en juego son las ideas. Las relaciones nunca están en juego. Se destruye una idea y se dignifica a las personas. En ese escenario podemos innovar. Cuando se da esta combinación de fricción intelectual alta con poca fricción social, se le conoce como un escenario de seguridad psicológica, donde la gente se siente libre de expresar lo que piensa y libre de debatir las ideas. Esos escenarios son vitales en las organizaciones. ¿Para qué? Para que se dé un debate constructivo de ideas, porque no existe el genio solitario, existe la creatividad colectiva y entonces surjan posibilidades que a nadie se le ocurrirían. Y necesitamos que todos hablen. Conocí a Clara Contreras hace 5 años, tuve la oportunidad de darle coaching ejecutivo. Y como directora de marketing de una transnacional y una Fortune 50, a nivel regional, me sorprendió mucho la cantidad de proyectos innovadores que habían impulsado bajo su liderazgo. Cuando nos metimos a investigar qué era la magia de Clara, era que le daba voz a las personas. Quería escuchar la voz de la gente y ella traía una bandera en toda la compañía con la que traía un mensaje donde les pedía que hablaran sus tonterías. Y les decía, yo necesito que me digas tus tonterías. Y la intención de este mensaje no era denostar las ideas de alguien, sino más bien ayudarle a la persona a que no se juzgue con anticipación sus ideas
y que le dé miedo hablarlas, porque muchas veces no decimos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, no, esto es una tontería, ¿para qué lo hablo? Pero benditas ideas locas, atrevidas y que nosotros catalogamos como tontas, que son las que generan posibilidades distintas. A través de esta dinámica de que la gente hablara sus tonterías en escenarios seguros que se la pasó construyendo, generó muchísimos proyectos disruptores, entre ellos el duplicar las ventas de avena en un país cálido como República Dominicana, en donde nadie se come la avena caliente, o sí se la comen, pero poquitos, y un producto que estaba ya muy estigmatizado por décadas en ser utilizado de forma caliente, fue hecho en polvo para hacerse en licuado. Una opción que nadie había explorado, pero que gracias a una chica de su equipo en República Dominicana que sugirió qué pasaría si empezamos a promover licuados de avena. Y gracias a eso cambiaron el diseño del producto y duplicaron las ventas en un país. En Guatemala, un chico tenía la inquietud de hacer algo por una de las zonas más marginadas que existen allá, que es la zona 18. Vivir en la zona 18 es ser estigmatizado como mara o delincuente. Pero decía este muchacho, ahí hay gente buena que quiere hacer buenas cosas y no le dan trabajo porque está estigmatizado. Hagamos algo como compañía. Sonaba una tontería. Pero gracias a esa iniciativa pudieron crear la Embajada Zona 18, en donde esta compañía vinculó a personas que tenían ciertos valores, principios y ganas de salir adelante con empresas y colocó a miles de guatemaltecos en trabajos dignos. Hablando nuestras tonterías, surgen proyectos que cambian la vida de la gente. ¿Qué principios debemos promover para fomentar una cultura creativa y una cultura colectiva? Número 1, impulsar una cultura de cuestionar. Cuestionemos la forma de hacer las cosas, los procesos, las maneras. Y cuando nosotros promovamos eso, tengamos cuidado de no tomarlo personal, sobre todo cuando estamos en el liderazgo. Ten cuidado de que si alguien te dice que no o que ve las cosas de forma distinta, no pienses que te está atacando a ti. Tenemos que también dejar a un lado los egos. Por ser el líder no se te tienen que ocurrir a ti todas las cosas. De hecho, tu labor como líder es asegurar que la magia colectiva sale en beneficio del equipo. Busca cantidad de ideas más que calidad de ideas. En la cantidad encuentras la calidad. Pero a veces queremos tener la idea perfecta en el momento perfecto y que la única cosa que se nos ocurre, esa sea la solución a un gran problema. Difícilmente va a suceder así. Cantidad y entonces se generan posibilidades y entonces surge la idea de calidad. Asegúrate que todos se expresen. Y aquí debemos tener mucho cuidado de no monopolizar la conversación y darle micrófono a los introvertidos, tímidos y aquellos que les cuesta trabajo expresar. Aplaude todas las ideas. No importa cómo suenen al inicio, el reconocimiento es un impulsor para repetir la conducta y resignifica el fracaso. Si la cosa no va bien, si la cosa no salió como tú querías, no lo consideres como algo catastrófico, sino como un proceso de aprendizaje. Me encanta hacer talleres y es parte del trabajo que realizo, generar talleres para fomentar la creatividad colectiva. Aquí hemos resuelto el problema del agua contaminada en la Benito Juárez, aquí hemos resuelto el cómo ser rentable el zoológico de Chapultepec y aquí hemos resuelto el problema de los deportistas mexicanos para dar el brinco de calidad que se necesita. Han surgido ideas increíbles y lo que buscamos es generar un escenario seguro. Y te das cuenta como todas las personas, cuando estamos en un escenario seguro, de iguales, donde podemos hablar nuestras tonterías y nuestras locuras, surgen ideas fascinantes. Una dinámica que me encanta hacer es, después de construir este ambiente, le damos un problema sorpresa a equipos de 5 personas. Y les damos 2 minutos para encontrar la mayor cantidad de soluciones a ese problema. El promedio de ideas que salen para resolver un problema real en sus compañías o en sus ámbitos de trabajo en 2 minutos son de 15 a 25 ideas. 5 personas, 2 minutos, 15 a 25 ideas. Eso llévalo a tu familia y en 2 minutos podrás resolver muchas cosas. Eso llévalo a tu equipo de trabajo en la universidad y vas a ver cuántos proyectos en 2 minutos pueden surgir. Nadie cuestiona las ideas, solo se dan, surgen y se documentan.
En el trayecto de mi vida he tenido la oportunidad de registrar ante el INPI mi libro Grita y Explota, publicado en el 2019, un proceso de transformación empresarial que sacamos en el 2018. No he registrado una metodología para estructurar ideas y trasladarlas en discursos. He tenido la oportunidad de crear 10 cursos de capacitación, decenas de conferencias, y sería absurdo que si te estoy hablando de esto, dijera, esto lo he hecho yo solo. En realidad ha habido un grupo, un equipo, todo el tiempo, con el que reboto ideas, con el que me nutren, con el que tengo momentos de ignición inicial y que me dan posibilidades para crear cosas. No me considero un genio, pero sí creo que tengo mi magia personal y que gracias al equipo de gente a mi alrededor, a mi familia, amigos, colegas, colaboradores, personas con las que he coincidido en la vida, han surgido cosas extraordinarias que no hubiera sido capaz de crear solo. Estoy seguro que tú también tienes tu magia personal y estoy seguro que tú en un contexto ideal tu magia se va a elevar al nivel de genialidad. No existe el genio solitario, existe la innovación colectiva. Y esta es parte de mi tribu. Y esa es parte de la gente que me ha nutrido en el largo de mi vida y que me ha ayudado a ser mejor, a crear, a diseñar, a soñar, a emerger. Y sin estas personas, difícilmente muchas cosas que he hecho hubieran cobrado vida. No hubiera habido lámpara, no hubiera habido libro, no hubiera habido podcast, no hubiera habido procesos de transformación empresarial y no hubiera habido muchísimas cosas. A veces me han afirmado, a veces me han validado, a veces me han impulsado, me han nutrido, me han dicho, yo creo que podrías hacer algo distinto. Y tú también tienes una tribu. Aprovechemos esa tribu, que emerja tu genialidad y que en México podamos detonar la innovación que somos capaces de detonar. Muchas gracias.